En esta presentación hablaremos sobre el demonio de Maxwell. Los integrantes son Matías Allende, Juan Carlos Romero y Luciano Ramírez. En el funcionamiento, para generar energía eléctrica con el demonio de Maxwell tenemos que lograr tres cosas: la observación del movimiento térmico de los electrones, la clasificación de electrones con la formación obtenida y la salida de los electrones clasificados que tienen una gran energía. En general, esta máquina genera corriente eléctrica y energía porque clasifica el movimiento aleatorio de los electrones, que sería el ruido térmico, en transitores. Estos transitores son semiconductores que encienden y apagan una señal eléctrica. El ruido térmico es el movimiento aleatorio de electrones que no genera corriente eléctrica. Sin embargo, el ruido se puede observar al nivel de un solo electrón. Si los electrones se mueven en una dirección, pueden separarse del ruido y se puede generar una corriente eléctrica a partir del movimiento aleatorio. El demonio de Maxwell se puede realizar la observación, la clasificación y control a nivel de un electrón. También está relacionado con el límite inferior del consumo de energía en dispositivos eléctricos y la eficiencia de generación de energía en pequeños motores térmicos, como las biomoléculas, y esto puede contribuir a crear dispositivos eléctricos pequeños y energéticamente eficientes. En el funcionamiento más detallado, en este experimento se usa una caja de electrones hecha de silicio a escala nanométrica. Los transitores sirven como puertas que controlan el movimiento de electrones. Estos pueden entrar y salir de la caja. Explicando este procedimiento, en el paso 1 se abre la puerta de entrada y se observa el movimiento aleatorio de electrones entre la entrada y la caja. En el paso 2 se cierra la puerta cuando los electrones entran a la caja. En el paso 3 se abre la puerta de salida y se observa el movimiento aleatorio de los electrones entre la caja y la salida. En el paso 4 se cierra la puerta cuando los electrones salen de la caja. Al repetirse este procedimiento, los electrones se pueden mover desde la entrada hasta la salida. Especificando esto, los electrones clasificados pueden subir el voltaje a través de la entrada y la salida. El demonio de Maxwell clasifica los electrones con gran energía y los emite. La energía puede ser utilizada como energía eléctrica. Con respecto a este gráfico, se muestra la corriente en la dirección al movimiento de los electrones, desde la entrada a la salida, en función de la tensión. El voltaje representa la altura de la salida. Cuando la salida es más alta que la entrada, el voltaje es positivo. La línea azul punteada es la corriente eléctrica, esperada, sin el demonio de Maxwell. En esta situación, los electrones fluyen desde la entrada a la salida, solo cuando el voltaje es negativo, y los electrones se espera que fluyan desde la entrada hasta la salida, incluso cuando el voltaje es positivo, que este representa la línea roja. Las corrientes eléctricas obtenidas experimentalmente, trazados como círculos negros, son similares al valor esperado con el demonio de Maxwell. Cuando el voltaje es positivo, los electrones suben por el voltaje y el demonio de Maxwell genera energía eléctrica. Los resultados están relacionados con el límite inferior del consumo de energía en dispositivos eléctricos y la eficiencia de los pequeños motores térmicos. Se cree que las biomoléculas, por ejemplo los motores moleculares, realizan su operación en los tiempos adecuados para lograr una alta eficiencia de conversión de energía en energía. Este proceso es eficiente en biomoléculas, probablemente está relacionado con la operación del demonio de Maxwell. ¿Por qué lo construyeron? El objetivo, lo diminuto es poderoso. Al crear transitores tan nanométricos producen un beneficio a la potencia generada por el trabajo del transitor, dado que pueden actuar como puertas que dividen los electrones. Por lo tanto, el objetivo de la construcción de estos dispositivos o transitores es ser capaces de sacar la mayor energía eléctrica a través de la información. Un ejemplo clave sería un dispositivo telefónico, ya que generan una cantidad absurda de información como base de datos, y para evitar que esa información ocupe demasiada energía eléctrica, el transitor que genera energía impulsado por el demonio de Maxwell hará que esa información como base de datos genere energía en vez de consumirla. Por lo tanto, si una persona ocupara un teléfono móvil y hablara todo el día, prácticamente sería un teléfono que generaría energía de forma ilimitada. Esto también aplica a dispositivos con un motor Sila, lo cual funciona con un solo electrón impulsado por el demonio de Maxwell, y transforma el calor en trabajo, o también para un motor térmico a nanoescala. El realizar dispositivos a escala nanométrica cumple un concepto novedoso, ya que al tener un rendimiento máximo, potencia ultra baja, alta funcionalidad, alta sensibilidad y alta precisión, ayuda a gran escala a la ciencia futura. Además, se cree que las biomoléculas, por ejemplo los motores moleculares, que generan movimiento mecánico a partir de diversas fuentes de una célula, que es esencial en reacciones bioquímicas como las asociadas con el metabolismo y un movimiento muscular, realizan su operación en los tiempos adecuados para lograr una alta eficiencia de conversión de energía a energía.
Por lo tanto, este proceso eficiente en biomoléculas probablemente esté relacionado con la operación del demonio de Maxwell. Por mucho tiempo se debatió sobre si el demonio de Maxwell violaba la segunda ley de la termodinámica. Y para eso, como es de costumbre, primero debemos definir un sistema sencillo para el demonio, como el que tenemos aquí. El demonio de Maxwell se encuentra dentro del sistema, y si el demonio de Maxwell transforma entropía, o sea, ruido térmico, en información, se espera a simple vista que esto viole la segunda ley, pero no es así. Y para tenerlo más claro debemos indagar en los siguientes términos: entropía de información y entropía de Landauer. La entropía y la información tienen una relación muy estrecha. La entropía de información busca la manera de cuantificar la información contenida en un mensaje, al igual que la entropía termodinámica. Estas entropías se diferencian en que la entropía de información se da en dígitos binarios, o sea, bits, mientras que la entropía termodinámica se expresa en energía dividido por temperatura, que podemos definir como la entropía de Boltzmann. La medida de la entropía puede aplicarse a fuentes de información de cualquier tipo de naturaleza, y esto nos permite codificar adecuadamente, indicándonos los elementos del código necesario para transmitir un mensaje o cualquier tipo de información, eliminando así toda redundancia. Con esto, la entropía nos indica el límite teórico para la comprensión de datos. Como sabemos, el demonio recopila información en la clasificación de electrones, pero luego, para hacer la clasificación de un nuevo electrón, se debe borrar la información del electrón anterior, y es aquí donde se produce la irreversibilidad que tanto caracteriza la segunda ley de la termodinámica, algo postulado por el principio de Landauer. El principio de Landauer es un principio físico que pertenece al límite teórico inferior del consumo de energía de la computación. Sostiene que cualquier manipulación de información lógicamente irreversible, como el borrar un bit o la fusión de dos rutas de cálculo, debe ir acompañada de un aumento de entropía. Entonces, para la entropía en el demonio de Maxwell ocurren las dos siguientes cosas. Las mediciones no tienen costo, mientras que el borrar la memoria sí tiene un costo, que es el costo del principio de Landauer. Por lo que el demonio, al pertenecer al sistema y el borrar información es un proceso irreversible, esto conlleva a que esta acción, este evento de clasificar los electrones a medida que va clasificando, hace que el demonio esté fuertemente apegado a la segunda ley, provocando liberación de calor y aumentando la entropía, apegándose derechamente a lo que dice la segunda ley.